Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Málaga TV. Hoy me toca estar con todos ustedes un ratito. Ya saben que mi compañero Diego Banderas pues está de descanso, un bien merecido descanso, pero la próxima semana volverá a estar con todos ustedes. Vamos a empezar, si les parece, hablando del espacio Asesinos. Tenemos con nosotros a Antonio Trujillo, él es escritor y criminólogo. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, sí. Oye, ¿qué me gusta a mí esa? Yo creo que esa es mi vocación frustrada, haber sido criminóloga. Será por eso que veíamos cuando más pequeños las series estas como CSI, nos imaginamos que todo es igual, ¿no? Yo creo que el CSI ha plantado esa semilla en mucha gente, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que estuve en una conferencia que dieron los mejores criminólogos de aquí, de España, y decían que el CSI que tenemos aquí en nuestro país es uno de los mejores del mundo. Cierto, es verdad que bueno, no se parece mucho a lo que vemos en el CSI Miami, Nueva York y tal, pero es cierto que sí, que efectivamente es uno de los mejores y de los que más casos resuelven. Bueno, hoy no vamos a hablar de asesinos, Antonio, vamos a hablar de escenas de crímenes, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que se hace en una escena del crimen? ¿Por dónde se empieza cuando se comete un asesinato? O, bueno, hablamos de escenas de crimen, pero también se puede referir a robos, no solo a asesinatos, ¿no? Cuando habláis de escenas de crímenes, ¿os referís única y exclusivamente a cuando se cometen asesinatos? Bueno, cuando hablamos de un crimen sí que no estamos refiriendo a un homicidio o un asesinato, sí, pero bueno, una inspección ocular de una escena se puede producir pues por muchos más delitos, ¿no? Por ejemplo, agresiones sexuales o muchos otros. El trabajo en la escena de un crimen se basa en un principio criminológico que se llama el principio de intercambio. El padre de este principio es el doctor Edmund Lockhart, ya fallecido. Y lo que viene a decir este principio es que cuando una persona interactúa con otra persona o un objeto, o en este caso un lugar, esa persona se lleva parte de ese lugar consigo y deja algo en ese lugar. O sea, puede ser ADN, puede ser fibras de ropa, puede ser células muertas, cualquier otra cosa. Y bueno, lo primero que hay que hacer cuando llegamos a la escena de un crimen, en este caso, cuando hablamos de un homicidio, aunque pueda sonar un poco simple o de perogrullo, es bueno, pues comprobar que efectivamente ahí se ha producido ese homicidio. Y bueno, lo digo porque cuando estamos hablando de un cuerpo que lleva semanas o meses en un mismo lugar y se encuentra, pues bueno, no hay mucha duda, ¿no? Pero cuando ese de homicidio se acaba de producir, pues bueno, lo primero que tenemos que certificar es si esa persona está fallecida y bueno, tenemos que recabar pues la ayuda de un equipo médico facultativo, que son los únicos que deberían de entrar en esa escena, porque una vez que se certifica la muerte de esa persona, pues los primeros agentes de la autoridad que llegan al lugar, lo primero que deben hacer es acordonar y... Lo estamos viendo. Exacto. Acordonar el lugar para evitar que alguien pueda contaminarlo y bueno, llamar también a la comitiva judicial, que es bueno, que viene normalmente un juez con un secretario y en el caso y no que se levanta el cadáver hasta que no llega el juez, ¿no? Exacto, de hecho es el juez el que dice cuándo se debe levantar el cadáver. En ocasiones llega acompañado de un médico forense que bueno, en el caso que sea pertinente, pues posteriormente hará los análisis que sea necesario al cadáver. Y bueno, también el juez abre las primeras diligencias judiciales y luego también a quien se llama a un equipo de la policía científica, que es quien verdaderamente va a trabajar en esa escena del crimen y va a hacer una primera inspección ocular. Y bueno, esto ya es un mundo, ¿no? Porque en esa inspección ocular pues se graban vídeos, por ejemplo, para ver todo lo que se hacen fotografías, tanto de detalle como de conjunto, y luego se recogen todos los indicios que pueden llevar a relacionar ese crimen con el posible autor. Pues pueden ser pues eso, que haya recogida de vestigios, como pueden ser huellas, ADN y cualquier otra cosa, ya digo, como he dicho antes, fibra, en fin. Estoy viendo ahí, ahora mismo estamos viendo en pantalla, pues esa numeración, ¿no?, que se hace en la escena de un crimen. ¿Eso de qué forma se hace? ¿Por qué se pone primero un punto el número 1, luego otro punto el número 2, o eso se hace de forma aleatoria?
Eso sirve para dos cosas. Primero, al hacer la reconstrucción, los distintos pasos que se siguen, y luego al recoger cada indicio o cada muestra, tiene que ir codificado o numerado, porque ese indicio se guarda, tiene que seguir una cadena de custodia, y eso es lo que quiere decir que siempre tiene que haber un agente de la autoridad encargado de que esa muestra que se recoge en la escena del crimen sea la misma que luego se va a analizar posteriormente en un laboratorio, bueno, pues para salvaguardar que ocurra eso y a la vez la seguridad jurídica de una persona que posteriormente podamos relacionar con ese crimen. Y no es ni más ni menos que eso, pues codificar cada indicio, el numerarlo, para luego poder... Oye, y cuando se habla, por ejemplo, de ¿ha habido contaminación de pruebas? ¿O hay pruebas contaminadas? ¿Eso qué significa? Visto tú que yo he visto muchos CSI, ¿eh? Sí, sí. No porque yo tenga ideas, sino porque es lo que vemos en la serie, ¿no? Bien, como hemos dicho antes, es importante que las únicas personas que entren en la escena de ese crimen ajenas a los investigadores sean en un momento dado solo ese equipo médico, y tienen que ser personas que estén, bueno, totalmente identificadas para a la hora de que dejen huellas y demás, podamos identificar esas huellas como que sean de ellos, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, pues significa que alguien que ha entrado en esa escena pues no ha mantenido todas las medidas de seguridad que se deben mantener, y bueno, pues ya digo, ha contaminado ese. Imaginemos que no sé, que cualquier persona que toque donde no deba tocar y toque una huella que quizá no se vean en ese momento, pero están latentes, con un revelador se pueden recoger y se pueden ver, pues si la toca, pues evidentemente pues ya no se pueden, digamos, codificar, no se puede relacionar a ninguna persona con esa huella. O, por ejemplo, una muestra de ADN, de saliva, de sangre, si la tocamos, por ejemplo, no sé, imaginemos que alguien se pone a beber agua y lo deja en un mueble y tal, y ese agua cae, bueno, pues estaría contaminando esas muestras de sangre o ADN. Oye, ¿es posible que un asesino o asesina sea tan extremadamente pulcro que pueda llegar a volver loca a la policía científica? Es decir, que no se encuentre ningún tipo de prueba. Bien, cuando hemos hablado al principio de la teoría del intercambio, que decía, como recordamos, que cuando alguien interactúa en esa escena se lleva parte de esa escena y deja parte en esa escena, lo que decía quien acuñó este principio es que si no somos capaces o si no encontramos ningún indicio o ninguna prueba, significa que no hemos tenido o la pericia necesaria o la capacidad técnica necesaria. O sea que el principio dice que sí, que debe haber algún vestigio, seguro, pero que si no lo encontramos es que no hemos sido capaces de encontrarlo. Bueno, incluso hay crímenes muy famosos que aún están sin resolver después de muchísimos años y no se han dado pues con esos asesinos o asesinas porque no ha habido nada que los lleve, ¿no?, a ello. Oye, yo me encantaría seguir preguntándote, me parece pues súper interesante todo lo que nos estás presentando, y además son temas que a mí pues me produce muchísima curiosidad. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Gracias a vosotros.